Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 posibles refuerzos que podrían llegar a River en el siguiente mercado de pases. Ya he hecho videos de posibles incorporaciones con anterioridad, pero me metí en general en futbolistas que en su momento hicieron las divisiones inferiores en el club de Núñez, o en definitiva en aquellos refuerzos que han sido campeones del mundo con la selección argentina. En este video en particular vamos a estar obviando a todos estos jugadores que están involucrados en los ítems recién mencionados y vamos a enfocarnos 100% en futbolistas que quizás no tienen un reconocimiento internacional tan importante, pero como ya se sabe, River en el siguiente mes de enero, que es cuando se llevará a cabo el próximo mercado de pases, tiene la idea de incorporar 5 o 6 refuerzos. Seguramente la mayoría de esos sean jugadores de jerarquía, pero es muy probable que también haya uno o dos que no tengan una relevancia tan importante y que sean futbolistas a mirar de cara al futuro, o en su defecto jugadores a los cuales Marcelo Gallardo ya ha querido en anteriores mercados de pases. Como de llave, River es de ir en los siguientes periodos de transferencias en búsqueda de futbolistas a los que ya ha ido a buscar en anteriores recesos. Así que en este video en particular vamos a estar hablando de 5 jugadores muy pero muy puntuales que en el mes de enero podrían ser refuerzos de River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar quizás con el futbolista, no sé si llamarlo más importante de todos, pero sí cuyo nombre quizás entusiasma más al hincha de River si lo comparamos con los otros futbolistas de los que vamos a hablar después. Matías Saracho puede inclusive ser rival de River en estas semifinales de Copa Libertadores. Digo que puede ser porque en definitiva, si bien es cierto que hoy por hoy juegan Atlético Mineiro, que es el equipo que será contrincante de River en la próxima instancia de la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes. De hecho, el partido de ida se estará jugando este martes 22 de octubre. No se sabe si Saracho estará a disposición porque viene atravesando un largo periodo de lesiones. Y quizás ese sea el punto en el que hoy hay más dudas en relación a si incorporarlo o no como refuerzo en el próximo mercado. Uno de los lugares dentro del campo de juego que sí o sí quiere reforzar el muñeco en el próximo mercado de pases es el de acompañante del número 5, porque hoy por hoy la pareja de mediocampistas centrales en River la están conformando Matías Craneviter, que es el volante central, con sus respectivos suplentes, que son Nicolás Fonseca y Rodrigo Villagra, y hoy por hoy a su lado juega Santiago Simón, que si bien es un futbolista que puede jugar en ese sector, porque obviamente ya lo ha demostrado en cotejos importantes, la realidad es que la idea de Gallardo es que ahí juegue un futbolista como en su momento lo hacía Ezequiel Palacios o Nicolás de la Cruz, jugadores que pueden tener un mejor o peor rendimiento, pero que claro está, juegan exclusivamente en ese lugar de la cancha, esos típicos volantes todoterreno que ayudan tanto a atacar para aparecer por sorpresa en el área y convertir goles, como también a defender y a ser parte del equilibrio del equipo. Hoy en la plantilla únicamente hay 2 jugadores que tienen esas características, Rodrigo Aliendro y Nacho Fernández, y los dos ya tienen más de 32 años y están más cerca de dejar River, no digo que ahora en el próximo mercado, pero podrían hacerlo en el corto plazo, que de ser las grandes figuras del equipo. Por lo pronto Matías Saracho ya lleva bastante tiempo jugando en el Atlético Mineiro, de hecho fue uno de los futbolistas que fue figura en aquella serie en la cual el equipo brasileño terminó eliminando a River en los cuartos de final de la Copa Libertadores del año 2021. Saracho convirtió 2 de los 3 tantos del equipo brasileño en la goleada 3-0 del cotejo de vuelta. Esperemos que no tenga el mismo rendimiento en estos próximos 2 duelos frente al conjunto de Belo Horizonte, pero por lo pronto no deja de ser un jugador más que interesante. Es cierto, River deberá poner dinero para contratarlo sin ningún tipo de dudas. Más allá de su actualidad física, que quizás no sea la mejor, es un futbolista que está tasado en alrededor de entre 7 y 8 millones de dólares. Lo que se sabe es que el elenco de Brasil está dispuesto a transferirlo en el receso de enero, siempre y cuando alguien ponga ese monto. Después dependerá mucho de las ganas del futbolista de volver al país. En su momento, cuando se fue de Racing al fútbol brasileño, la idea que tenía Saracho era que justamente Atlético Mineiro le dé ese lugar para el salto al fútbol europeo, algo que lamentablemente no terminó sucediendo, más allá de que ha tenido en general un buen nivel si hablamos desde que llegó al conjunto de Brasil hasta ahora, y además inclusive en algunos momentos ha sido convocado por Lionel Scaloni para formar parte de la selección argentina.
volver a River podría permitirle jugar el Mundial de Clubes de la FIFA. La única manera de que lo pudiera hacer hoy en Mineiro es si el equipo brasileño sale campeón de la Copa Libertadores, y en enero ya tendremos un panorama bastante más amplio en relación a eso. Así que el caso de Matías Aracho es el primero de todos los que voy a estar mencionando en este video. Es un jugador que gusta por posición dentro del terreno de juego y sobre todo por sus características y habilidades a la hora de tener la pelota y a la hora de ayudar al equipo a la hora de recuperarla. Vamos ahora a referirnos a dos jugadores que tienen el mismo apellido, que están en el fútbol argentino, que no son hermanos y que quizás sus características son bastante diferentes, y por lo pronto lo que el hincha de River piensa de cada uno de ellos también podría ser distinto, teniendo en cuenta que uno juega en uno de los equipos animadores de esta liga profesional, mientras que el otro quizás no está pasando hoy por su mejor momento y además es un futbolista menos conocido. Empezamos por el cuyo nombre surgió durante los últimos 10 días aproximadamente y que ya se sabe que hubo un contacto directo entre el agente de Marcelo Gallardo y algún miembro de la dirigencia de Vélez Sarsfield para hablar de Thiago Fernández, el mediocampista ofensivo que hoy se desempeña en el equipo de Liniers, puntero de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Es uno de los jugadores que es del gusto del muñeco Gallardo, y ya el representante del director técnico del Millonario se comunicó con algunos miembros de la comisión directiva del Fortín para saber en qué condiciones podría salir el jugador en cuestión en el siguiente mercado de transferencias. ¿Qué es lo que se sabe? Que tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2025, es decir, Vélez, si no le renueva el vínculo durante los próximos meses, estaría obligado a venderlo en alguno de los dos próximos periodos de transferencias si es que no quiere que se vaya libre con el pase en su poder. Hay que tener en cuenta igual que Vélez, en los casos de los jugadores que se terminan quedando libres o que están a punto de quedarse con el pase en la libertad de acción, generalmente los cuelga 6 meses antes como para que renueve sus vínculos. Es decir, hay muchas chances de que si Thiago Fernández no renueva contrato en este mercado, Vélez lo negocie para que sea vendido. Por lo pronto, y esto sucede casi siempre con los equipos argentinos, la idea del Fortín no es transferirlo a otro conjunto local, sino hacerlo al fútbol del exterior. Además, en la averiguación que hizo el representante de Gallardo, se supo que la cláusula de rescisión del futbolista es de $12 millones, un número bastante alto, pero teniendo en cuenta que a lo mejor Vélez quiere quedarse con un porcentaje de la ficha del futbolista, River podría ofrecer algo menos de ese valor total y darle al equipo de Liniers el 30 o el 20% de lo que es el pase del jugador, y obviamente el más grande quedarse con la mayor cantidad de la ficha. Veremos si esta negociación termina llegando a buen puerto, porque por lo pronto es un jugador que, si ya sabemos que el representante de Gallardo preguntó por él, es porque el muñeco lo quiere. Intentó seguramente Gallardo adelantarse un poco a lo que podría llegar a ser una futura negociación entre ambas dirigencias, que es algo que tiene que suceder, porque en definitiva, más allá del gusto de Gallardo, más allá de un posible llamado del entrenador del Millonario al jugador, que es algo que casi siempre sucede para saber si está o no interesado en venir al equipo de Núñez, después tiene que haber una negociación y charlas directas entre las dirigencias de ambos equipos para que en definitiva se termine de confirmar el pase. ¿Es algo que va a suceder? Yo creo que sí. Thiago Fernández es de los pocos futbolistas del ámbito local que parecerían interesarle a Marcelo Gallardo. Además, hay que tener en cuenta que el 31 de diciembre de este 2024 se acaba el préstamo del Diablito Echeverri y es muy probable que el Manchester City no acepte ceder los 6 meses más, y Gallardo quiere tener un reemplazante joven en el corto plazo. Y si miramos hacia el fútbol del exterior, claramente los futbolistas que juegan fuera de Argentina son muchísimo más caros, así que Thiago Fernández aparece como una alternativa, si bien no es barata, muchísimo más viable que el resto. Y el otro Fernández del que vamos a hablar es Nicolás Fernández, que hoy juega en Godoy Cruz de Mendoza. Como dije antes, un nombre quizás bastante menos conocido que el de Thiago Fernández, teniendo en cuenta que el jugador de Vélez está en el equipo sensación y puntero del fútbol argentino, mientras que hoy por hoy Godoy Cruz, si bien no está haciendo una mala temporada, y de hecho peleará con River seguramente de acá hasta que termine la liga profesional por clasificarse de manera directa a la Conmebol Libertadores 2025 por medio de la tabla anual, el jugador quizás no llame tanto la atención como el hecho del joven futbolista de Vélez. Lo que hay que saber de Nicolás Fernández
Fernández es que se desempeña en la misma posición en la que antes mencioné que es muy importante para Gallardo reforzar, como cuando hablé de Matías Aracho. Es ese mediocampista mixto que ayuda constantemente al volante central a darle equilibrio a la mitad de la cancha y que también aparece por sorpresa en el área rival para intentar convertir goles y que es muy difícil de marcar para los defensores del conjunto contrario. Por lo pronto Godoy Cruz está dispuesto a venderlo, obviamente su ficha es bastante menor si la comparamos con la cotización de Thiago Fernández, más allá de que no juegan en el mismo lugar de la cancha. Thiago Fernández vendría a reemplazar, como dije recién, al Diablito Echeverri como mediocampista ofensivo. Nicolás Fernández vendría a ocupar ese sector del campo de juego en el que hoy juega Santiago Simón. Así que las posiciones son diferentes y obviamente Nicolás Fernández valdría aproximadamente la mitad. Alrededor de 6 millones de dólares es lo que pretendería el equipo de Mendoza para dejar salir a un futbolista por el cual River preguntó en el mercado de pases de enero. No es esta la primera vez que estoy hablando de Nicolás Fernández, porque es un jugador que verdaderamente quizás su nombre no aparece con tanta fuerza. La realidad hoy en día no es ese futbolista que entusiasme al hincha de River si es que se convierte en refuerzo. Por eso mismo, cuando al inicio del video mencioné que el Millonario estará en búsqueda de entre 6 y 7 refuerzos, seguramente 5 o la mayor cantidad posible, está claro, si pueden ser los 7 mejor, pero intentarán que 5 por lo menos sean de jerarquía absoluta, pero después puede haber 1 o 2 que aparezcan como esas sorpresas que en su momento también pasaron. Hubo un mercado de pases en el cual River trajo a Escoco, a Enzo Pérez, a Javier Pinola, tuvo futbolistas que venían a ser titulares para ganar la Copa Libertadores, y también terminó llegando, por ejemplo, Nicolás de la Cruz, que fue un jugador joven que tardó mucho en adaptarse a River, casi 1 año y medio, y que después empezó a ser importante, y lo terminó siendo, sobre todo en la última etapa del muñeco como DT y en el primer año de Martín de Michelis como entrenador del Millonario. Así que el caso de Nicolás Fernández seguramente no sea el más emblemático a la hora de negociar, porque creo que ningún hincha de River se va a entusiasmar de manera sobremedida si es que este actual futbolista del Tomba se convierte en nuevo refuerzo del Millonario. Lo más probable es que en River estén entusiasmados por otra clase de posibles refuerzos que ya habré mencionado en otro video y que seguramente también mencionaré en los siguientes. Pero Nicolás Fernández no deja de ser un futbolista interesantísimo que, si River ya preguntó por él en el pasado mercado, es porque a Gallardo le gusta. Ningún dirigente del Millonario hubiera preguntado por él si es que no hubiera tenido la intención del muñeco por lo menos de saber en qué condiciones podría venir, sobre todo en el cierre del periodo de transferencias, cuando Rodrigo Aliendro sufrió la luxación de uno de sus hombros y en ese entonces ya no se podía incorporar a nadie del fútbol del exterior, y del fútbol local es de los jugadores que en la posición de Aliendro más le gustan al actual entrenador de River. Y para hablar de los 2 futbolistas que me falta por mencionar en este video, nos vamos a ir al fútbol del exterior, fuera de Sudamérica. Primero vamos a comenzar con el único de este video en el fútbol europeo, que es un jugador que ya River fue a buscar en el último mercado de pases en el cual Marcelo Gallardo era entrenador de River en su primer ciclo en el club. Estoy hablando en aquel receso de mediados del 2022, e inclusive en algún periodo de transferencias cuando Martín de Michelis era el DT, también se hizo alusión a que Lucas Robertone pueda ser refuerzo del conjunto de Núñez. Lo que pasó en aquella oportunidad es que primero el futbolista no hizo la presión necesaria para jugar en River, no porque el Millonario necesite sí o sí que todos los jugadores en cuestión a los que va a buscar hagan presión, porque en definitiva si River negocia con los dirigentes del conjunto dueño del pase del futbolista, se puede llegar a un acuerdo sin la necesidad de que el jugador haga ese esfuerzo extra. Aunque en general a Marcelo Gallardo le encanta que los futbolistas hagan esa presión, porque significa que tienen muchas intenciones de venir a ponerse la casaca del Millonario. En el caso de Robertone, en ese entonces no hizo la presión necesaria, y además el Almería de España, que es el dueño del pase todavía del jugador, le había pedido a River alrededor de 8 millones de euros limpios para dejarlo salir. En ese entonces River intentó incorporar al mediocampista primero por medio de una cesión de 1 año y después por una opción de compra dependiendo de la cantidad de partidos que disputara. Esto obviamente no gustó en el equipo de España, y cuando pidió las condiciones de la compra definitiva, es decir, cuando hizo la contraoferta, desde River se bajaron totalmente de la posibilidad de contratarlo. Robertone juega en la misma posición que Nicolás Fernández y que Matías Aracho, es un mediocampista mixto, en general ayuda al volante central y que obviamente puede ser muy importante en un futuro para la mitad de cancha del equipo de Gallardo. Así que veremos en definitiva si se vuelve a hacer
hacer un ofrecimiento. Yo creo que acá lo distinto es que hoy por hoy Robertone está jugando en la segunda división del fútbol español, porque Almería lamentablemente perdió la categoría la temporada pasada, y esta vez las intenciones del futbolista en cuestión no sé si son puntualmente las de quedarse al 100% en el equipo, porque seguramente querrá cumplir el objetivo de ascender a primera otra vez, porque ya lo hizo en una oportunidad, pero por lo pronto la cuestión habrá cambiado. Además veremos si esta vez el Almería se pone tan exigente a la hora de 8 millones de euros o nada. A lo mejor termina bajando un poco sus pretensiones y ahí River puede empezar a negociar. Sumado a que esta vez la presión del futbolista podría ayudar al más grande, eso haría que la cotización del mediocampista baje, no digo que de manera extrema, pero sí por lo menos podría bajar de 8 a 5 a 6 millones de euros, y eso facilitaría mucho una hipotética negociación. Es un futbolista que a Gallardo, como dije, le interesa y que siempre ha estado en el radar de River. Y por lo pronto, como mencioné al principio, es el equipo de Núñez de ir a buscar en los siguientes mercados de pases a futbolistas a los que ya ha ido a buscar en anteriores periodos de transferencias. Robertone en la mitad de la cancha podría ser un jugador bastante importante, ya que se complementa absolutamente con todos los volantes que hoy por hoy hay en el plantel de River. Además, me imagino que no será el único mediocampista que llegará al club en el próximo mes de enero, porque todos los refuerzos que vendrán, o que por lo menos hoy Gallardo tiene en mente incorporar, van por ejemplo más allá de los resultados de River en la Copa Libertadores 2024. El muñeco, quien no estuvo desde el minuto cero en el último mercado, va a querer en el siguiente receso incorporar a la mayor cantidad de jugadores de jerarquía posibles. Y el último futbolista que vamos a mencionar en este video en cuestión es Juan Brunetta, un mediocampista ofensivo que juega normalmente por los costados y que hoy en el Tigres de México está teniendo un rendimiento verdaderamente superador. No va a ser fácil traerlo, es más, me atrevería a decir que de los 5 futbolistas es el más complicado para incorporar, porque en el caso de Saracho, si bien también es un jugador que Atlético Mineiro no quiere vender, tiene una cotización, porque Thiago Fernández también tiene una cotización y en definitiva la relación entre River y Vélez es buena. Nicolás Fernández y Robertone tendrían fichas óptimas como para que River pudiera incorporarlos. Después hay que ver, repito, si River está dispuesto a poner el dinero por estos 4 futbolistas, pero todo parecería indicar que si el monto está, el millonario podría comprarlos. En el caso de Juan Brunetta, obviamente todo jugador tiene valor, no existe algún futbolista que no sea vendido por cierto dinero, pero teniendo en cuenta la importancia que hoy está teniendo en Tigres, yo me atrevería a decir que es un jugador que vale alrededor de entre 10 y 12 millones de dólares y que además tiene un contrato muy importante, y esto también hay que destacarlo, porque si River tiene pensado incorporar tantos jugadores de jerarquía en el mes de enero, hay que ver a cuántos de ellos le piensa dar contratos verdaderamente millonarios. La realidad es que no va a ser sencillo, pero hay que tener en cuenta que no deja de ser un futbolista que a Gallardo le ha interesado siempre, y es por eso que tengo que ponerlo en este video, y de esa manera el más grande podría hacer un esfuerzo para incorporarlo. Después veremos si el esfuerzo termina teniendo rédito y termina siendo ese jugador importante para el muñeco como para ponerlo en el 11 titular, teniendo en cuenta que River ya trajo en el último mercado a un jugador que se desempeña más o menos en la misma posición que Brunetta, que es Maximiliano Meza, que es un mediocampista ofensivo que normalmente juega por los costados, que tiene llegada al área rival y que también viene del fútbol mexicano. Obviamente las negociaciones fueron distintas porque a Meza se le acababa el contrato con Rayados de Monterrey a fin de año, y es por eso que el elenco mexicano no tuvo otra alternativa que venderlo, a pesar de que costó mucho que lo dejaran salir. En el caso de Brunetta tiene vínculo por un par de temporadas más con Tigres, y por eso mismo River deberá hacer una negociación prácticamente perfecta, que seguramente será muy ardua y complicada, teniendo en cuenta que nunca es fácil negociar con un conjunto mexicano, porque a los equipos de ese país no se los corre con el dinero, no le pones simplemente muchos millones de dólares sobre la mesa y aceptan una venta. Como dije, todo jugador tiene un valor, pero por lo pronto no será fácil para River incorporar a Brunetta. En su momento, cuando el futbolista era de Godoy Cruz y lo había mandado a préstamo al Parma de Italia, en el momento que regresó
de sucesión, teniendo en cuenta que el equipo italiano no había hecho uso de la opción de compra, River se interesó por él, pero como en ese entonces el Santos Laguna de México le había hecho una oferta al equipo mendocino para incorporarlo, Odi Cruz decidió venderlo al fútbol del exterior. Dependerá mucho de lo que quiera hacer Brunetta. Me parece que en este caso la presión que pueda ejercer el futbolista sí va a ser clave, porque en definitiva no hay que dejar de decir que si un jugador quiere venir a River y quiere salir del fútbol mexicano, eso podría, no digo que facilitar al 100% la negociación, pero sí podría hacer que las cosas fueran muchísimo más fáciles, sobre todo para un equipo como Tigres, que no suele vender futbolistas al fútbol argentino. ¿Cuántos refuerzos traerá River en el próximo mercado de pases? Como mencioné durante el video, esto va más allá de los resultados que puede obtener el más grande en la actual edición de la Conmebol Libertadores. No significa que si River logra el título se van a traer menos refuerzos, porque a lo mejor Gallardo piensa que el plantel está completo o que el equipo no necesita jugadores puntuales en ciertas posiciones. River igual va a reforzarse, y tampoco solamente con el objetivo de lo que va a ser el Supermundial de Clubes de la FIFA a mediados del año que viene, donde ya ha mencionado Marcelo Gallardo que no quiere que River vaya únicamente a participar. Si bien sabe también que es muy difícil ganarlo, quiere que el equipo vaya a competir e intentar obtener el mejor resultado posible contra los mejores conjuntos del mundo. Y para eso se necesitan refuerzos de jerarquía, es inevitable. Ya cuando Gallardo llegó a mediados de este año, trajo 4 jugadores que lo sacó un poco de la galera, porque River se había conformado con 5 futbolistas que podían tener un mejor o peor rendimiento, pero que no sabemos lo que iba a pasar con ellos. En cambio, con los 4 que vinieron después, está claro que el plantel se jerarquizó y se espera que en enero vaya a suceder lo mismo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.